Uruguay realizó un profundo análisis, trabajaron más de 30 técnicos de 10 organismos públicos diferentes, luego fue trabajado con los ministros respectivos, más de los temas directamente relacionados, y finalmente se aprobó por el Poder Ejecutivo. Lo que tenemos hoy es una propuesta primaria de lo que podría llegar a ser Uruguay de aquí al año 2030 para contribuir a la mitigación del cambio climático. Las metas son muy ambiciosas. Uruguay propone de esta forma un camino que podría ser interesante, que muestra que es posible intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de esta manera contribuir al control del cambio climático. Hay una meta extraordinariamente interesante, que es que Uruguay entiende que puede llegar a ser neutral en emisiones de CO2 en el año 2030. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo no solamente estamos emitiendo gases de efecto invernadero, sino que también estamos haciendo cosas para evitar reabsorber los gases que están en la atmósfera, y eso es deforestando. Los montes en el mundo lo que permiten es absorber CO2, el anhídrido carbónico, y lo que Uruguay hace en cambio es lo contrario, foresta y mejora la calidad de su monte nativo, y de esta forma puede capturar más CO2. Entonces, en Uruguay no solamente vamos a mantener bajas nuestras emisiones de CO2, sino que además vamos a aumentar nuestra captura de CO2 a través de nuestros montes nativos y de las plantaciones de árboles, la forestación. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad en el año 2030 de capturar más de lo que estamos emitiendo. Esto se logra, por supuesto, en base a políticas de largo plazo en relación a la forestación y sobre todo a la preservación de nuestro monte nativo, pero también se debe a las muy bajas emisiones del sector energético. En el mundo, cerca del 80, entre el 75 y el 80% de las emisiones y por tanto del problema del cambio climático proviene del sector energético, que es el principal emisor. En Uruguay, este sector, debido a las políticas públicas que se vienen llevando adelante desde hace ya 2 administraciones, se está logrando mantener estas emisiones en niveles muy bajos en comparación a los promedios mundiales. Por ejemplo, para generación eléctrica, gracias a la incorporación de las energías renovables, la energía eólica, la biomasa, el sol, los biocombustibles, se logra, por ejemplo, en generación eléctrica un promedio de emisiones que es 30 veces menor que el promedio del mundo. Es decir, ya sea por cada kilovatio hora que generamos o por cada peso de producto bruto que generamos, en comparación a los promedios mundiales, estamos 30 veces por debajo de esos promedios. Entonces, de alguna forma es debido a las políticas públicas que se vienen llevando adelante en los diferentes sectores del país y fundamentalmente debido a la coordinación de todas estas políticas públicas. En la primera administración del doctor Tabaré Vázquez, en el año 2009, se creó lo que se llama el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Es un espacio de coordinación de políticas de los diferentes ministerios y organismos públicos, incluso no solamente del Poder Ejecutivo, sino también con el Congreso de Intendentes, que ha hecho posible, a través de la coordinación de esas políticas, llevar adelante algunas de las transformaciones que hoy ya estamos disfrutando todos los uruguayos. Este es entonces el mecanismo que propone Uruguay y las metas que se propone Uruguay como para poder llegar al año 2030 en condiciones de emisión a nivel mundial de una forma muy diferente. Pero hay otros sectores también en los cuales Uruguay se plantea metas. El principal sector de emisiones en nuestro país es la producción de alimentos y en particular la producción de carne vacuna. En este caso, naturalmente, los acuerdos internacionales no exigen a los países que produzcan menos comida, sino más bien por el contrario. Pero el compromiso en este caso es hacerlo con la menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero posible. Por ejemplo, las metas planteadas es de reducción de la intensidad de emisiones por cada kilo de carne producido. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada kilo de carne que Uruguay termina generando, su sistema productivo lo haga por detrás con la menor cantidad de gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera. Es la contribución a intentar llevar adelante un modelo de desarrollo diferente que sea más bajo precisamente en emisiones de gases de efecto invernadero y de esta forma contribuir a mitigar el cambio climático. Claro que en paralelo a todo esto, Uruguay y los demás países también tenemos que comprometernos a reducir los impactos que el cambio climático ya está teniendo. O sea, no solamente emitir menos para tratar de que el cambio climático se frene y se mantenga en niveles parecidos a los actuales,
pero también tenemos que adaptarnos a los cambios que ya se han producido y que inevitablemente se van a seguir produciendo. Por ejemplo, en nuestro caso, la mayor incidencia de sequías, con impactos muy fuertes sobre la producción ganadera y agrícola en general, pero también a veces sobre la generación de energía, por ejemplo, pero al mismo tiempo la mayor incidencia de las inundaciones, con la cantidad de inundados, al mismo tiempo la mayor incidencia de tormentas extremas que generan daños en la infraestructura y en la gente, fenómenos costeros cada vez más extremos, climáticos que generan erosión o que destruyen infraestructura, que impactan sobre el turismo, es decir, las olas de calor que también son más intensas. Todo eso son impactos que ya está sufriendo en nuestro país en relación al cambio climático que se está produciendo. A través del sistema de respuesta al cambio climático y de varios años sostenidos de políticas públicas, se va logrando de a poco adaptarnos mejor y generar diferentes tipos de acciones que van desde la relocalización de gente que vive en terrenos fácilmente inundables con los fenómenos más extremos, hasta modificaciones de infraestructura o, por ejemplo, la transformación energética nuevamente también, o una cantidad de acciones a nivel del sector agropecuario, como por ejemplo son los índices climáticos, es decir, a partir de información objetiva en relación al clima que permita los apoyos a los productores en casos de fenómenos de sequías, por ejemplo. Entonces, es un conjunto de acciones que en paralelo a la reducción de las emisiones para frenar el cambio climático, el país viene llevando adelante para adaptarse a los cambios que ya se están produciendo. La visión que nosotros tenemos hoy, y compartida naturalmente por todos los ministerios que vienen trabajando en el tema, es que tenemos la posibilidad como país de, en unos años, si hacemos las cosas bien, estar en condiciones no solamente de haber contribuido a preservar el medio ambiente y el clima en la Tierra, sino también de estar mucho mejor colocados para un nuevo mundo que inevitablemente se va a venir, con diferentes conceptos de lo que es el consumo, pero también de cómo consumimos y qué cosas consumimos. Inevitablemente en el futuro los productos van a venir con la información de cuál es la huella de carbono que hay por atrás, es decir, que cuánto se emitió de gases de efecto invernadero para poder llegar a que ese producto llegue al consumidor. Y ya sea por acuerdos internacionales, por tratados, por obligaciones de la OMC o a veces incluso por las propias preferencias de los consumidores, inevitablemente la huella de carbono va a jugar parte del comercio internacional. Entonces, un país que esté lo más preparado posible, con una economía lo más resiliente al cambio climático, pero al mismo tiempo con la menor huella de carbono de sus productos, es un país que va a poder competir mucho mejor en el mercado internacional. Eso desde el Ministerio desde la Cancillería hasta los Ministerios de la Producción, todo este proceso que se ha dado en los últimos meses para el análisis de las metas hacia el país, se ha visto con gran claridad. Nosotros vemos que Uruguay es un país que puede estar extraordinariamente preparado para ese nuevo futuro, y lo que es más interesante, hoy en el mundo hay mucho dinero, hay el Fondo Verde, hay muchas líneas de financiación que están empezando a surgir para financiar justamente las transformaciones en los países hacia economías y sistemas de producción más adaptados al cambio climático. Nosotros mostramos a Uruguay y vemos a Uruguay como un país que puede seguir llevando adelante acciones piloto, y que tiene todavía muchísimas cosas para hacer, más allá de las cosas que ya se han hecho, y por lo tanto contamos con que se van a poder obtener muchas de estas líneas de financiación, muchas de esas líneas de financiación en condiciones muy favorables, a veces incluso donaciones, ni siquiera préstamos, que pueden ayudar a que continuemos nuestra transformación hacia un mundo donde la huella de carbono y donde el cambio climático va a ser central en el comercio internacional, en el desarrollo de la gente. Por último, no es menor dejar de mencionar que más allá de todo lo que es en sí la transformación productiva, el impacto sobre el medio ambiente, o sea, con la economía y el medio ambiente, hay un tema central que tiene que ver con la inclusión social. En general,
en el mundo son los más vulnerables, sobre los que más impacta el cambio climático. En particular, no solamente los países más vulnerables, sino dentro de los países, la población que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad es la que más sufre las inundaciones, la falta de infraestructura adecuada para poder protegerse, y por supuesto son los que primero impacta las eventuales crisis o dificultades económicas de los fenómenos adversos. También a través del MIDES y del Ministerio de Salud Pública se trabaja en nuestro país en relación a las respuestas globales y en particular para las poblaciones más vulnerables. El caso de las olas de calor se ha trabajado y se sigue trabajando en este sentido, pero también, como decía, de las relocalizaciones o del trabajo específico sobre aquellos sectores más vulnerables, en particular en relación al cambio climático. De acuerdo a lo que se viene trabajando en Naciones Unidas y a los compromisos que deberían surgir, en particular en la reunión de París de este año, donde se llegaría, si hacemos las cosas bien todos los países, a un gran acuerdo, de lo que se habla es que para el año 2020 debería llegarse a un fondo cercano a los 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo, para financiar acciones tanto de mitigaciones y de reducción de emisiones como de adaptación, es decir, para prepararse y ser más resiliente ante el cambio climático. Son montos muy importantes, donde además a los países se les exige ciertos protocolos para poder recibir esta información, mecanismos que permitan hacer una verificación de efectivamente de qué forma se utiliza ese dinero, y nosotros en ese sentido, lejos de tener miedo, vemos que es muy favorable. Uruguay tiene una tradición naturalmente de hacer un buen uso de los fondos. Lo que ha sido fondos no reembolsables se han utilizado en muchos casos para hacer transformaciones importantes en el país, y también naturalmente es un país que ha honrado siempre sus compromisos internacionales, o sea que lo vemos muy bien ubicado para poder recibir una parte interesante de esos fondos que ya existen y que se van a solidificar en el futuro.